Hola, buenas tardes. Bienvenidos a lo que es la clase 6 de la semana 6. Vamos a empezar con nuestros primeros temas. Tenemos lo que es la personalidad y sus atributos. En este aspecto nos dice que desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la palabra atributo de latín denota cada una de las cualidades o propiedades del ser. Jurídicamente hablando, los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. La doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, el estado civil, en cuanto a las personas físicas, así como a todos ellos, excepto al estado civil con relación a las personas morales. Es decir, la personalidad jurídicamente hablando, estamos diciendo que es cómo nos identificamos individualmente. Es decir, yo no me identifico de la misma forma que ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy única, mi nombre es único, mi huella es única, donde vivo, mi estado civil, todo es único. Entonces no hay una persona doble en este mundo que sea como yo, porque ya sea que cambiemos por un acento, por una letra, por un domicilio, etcétera, ¿ok? La personalidad como tal es cómo se identifica cada individuo, ¿vale? Para esto tenemos ciertos elementos. Estos elementos pues son todos los que les dije hace un ratito, y vamos a empezar como tal a determinar qué es la capacidad jurídica. Ya sabemos que la personalidad somos nosotros. La capacidad jurídica viene siendo semejanza a lo que nosotros podemos hacer a una cierta edad y a lo que nosotros no podemos hacer cuando somos más jóvenes, ¿ok? Para esto vamos a empezar con nuestros elementos. El primer atributo de la personalidad que mencioné fue el nombre. Nos dice, toda relación jurídica debe de atribuir derechos del sujeto de dicha relación. De ahí es donde se desprende el nombre. En cuanto a las personas físicas, las palabras a que se hace mención en el párrafo forman parte del nombre de pila, es decir, nombre de pila y los apellidos. Yo, por ejemplo, mi nombre es Lisette Adriana Meneses Romero. Tengo mi nombre de pila, que es Lisette, y tengo mis apellidos, Meneses Romero. Uno es por parte paterno y otro es por parte materno, ¿ok? Ese es el nombre y de eso se compone el nombre. Posteriormente tenemos lo que es el domicilio. El domicilio nos dice que es el lugar en el que para determinados efectos del derecho una persona se asiente de manera permanente. En la legislación civil nos dice que se reconocen tres tipos de domicilios. El domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente, siendo que no perjudique los intereses de terceros. 2. El domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona, aun cuando de hecho no se encuentre allí. Y el número 3, domicilio convencional, que, de acuerdo con los artículos 35 del Código Civil del Estado de México, es el que se designe para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es decir, estos tres domicilios pueden ser el mismo o pueden ser diversos, dependiendo de tú lo que necesites. Ya vimos cuál fue la expresión de cada uno. El domicilio, pues, convencional es como que el que yo tengo, ¿no? El domicilio voluntario es donde yo quiero vivir. El domicilio legal es donde me pueden recibir notas o demás de lo que viene siendo, no sé, DIF, ayuntamiento o demás. Y el domicilio convencional, pues el que más me plazca, ¿no? El que más yo quiera. Posteriormente tenemos otro elemento dentro del atributo, que es el patrimonio. Nos dice que el patrimonio viene siendo todo lo que tú adquieres o conservas. Es decir, si tengo, no sé, 3 casas, 4 terrenos y 5 coches, eso viene siendo mi patrimonio. Todo lo que yo genere, todo lo que yo adquiera es el patrimonio como tal. Entonces, por este índole, yo determino que el patrimonio es todo lo que yo tenga. Por eso se le denomina patrimonio, ¿vale? Posteriormente, otro atributo es como tal la nacionalidad. La nacionalidad nos dice que es donde tú naciste, de dónde provienes. No sé, si yo nací en Estados Unidos, soy americana. Si yo nací en México, soy mexicana. Si yo nací en Inglaterra, pues lógicamente voy a ser de la zona sur de Europa. Si yo nací en África, pues voy a ser de la zona norte, etcétera. Toda esta nacionalidad es necesaria para que, en dado caso de que a mí me suceda algo, sepan dónde yo me ubicaba. Si voy, no sé,
a Brasil y allá muero o me pierdo o me pasa algo, mi identificación es lo que me va a decir, es que ella es mexicana. ¿Vale? Y lógicamente se hace la comunicación entre naciones y se da lo que es la nacionalidad. Dependiendo de tú dónde nazcas, es la nacionalidad que se te va a dar. Y por último tenemos el estado civil. El estado civil nos da una atribución dentro de la personalidad en el aspecto de si tenemos familia. Si yo llego a fallecer y tengo prestaciones de ley en mi empresa, ¿a quién se le van a quedar? Yo necesito como tal marcar mi estado civil, si soy casada, soltera, viuda, divorciada o cómo estoy, ¿no? Si estoy casada es porque ese seguro se le va a dar a mi esposo. Si estoy divorciada es porque ese seguro yo voy a decidir a quién dárselo, a mi hermana, a mi mamá, a mi hijo, a quien yo se lo quiera dar. Entonces por eso tenemos que hacer referencia al estado civil, para saber quién sí puede involucrarse y quién no. Los novios y todo eso no entran dentro de estados civiles, entonces ellos no pueden pedir ese tipo de prestaciones, ¿vale? Eso a grandes rasgos viene siendo pues las atribuciones de lo que viene siendo la personalidad, ¿vale? Vamos a continuar con nuestro siguiente subtema, que es principio y fin de la personalidad. Es decir, dónde inicia la personalidad jurídica y dónde termina la personalidad jurídica. Ya sabemos sus atribuciones, ya sabemos que deben de tener un nombre, un domicilio, un patrimonio, un estado civil, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza esta personalidad? Nos dice que el artículo 29 del Código Civil indica que el nacimiento determina la personalidad, por lo que en un principio basta con este hecho para tener capacidad jurídica, quedando eliminados antiguos requisitos como el bautismo, etc. El actual artículo 30 del Código Civil complementa: la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Una vez procedida el entero depredamiento del seno materno, es decir, cuando tú ya estás alejado de la mamá, ya no estás dentro de ella, eliminando antiguas figuras humanas. Finalmente, el artículo 31 del Código Civil indica que en caso de partos dobles o múltiples, el primogénito, el primero de los nacidos, lo que se implica en los casos que la ley concreta preferencia para ciertos cargos o ejercicios de ciertas funciones al mayor sobre el menor. Es decir, la personalidad comienza cuando nosotros nacimos. Desde que yo nací yo ya tuve una personalidad. Desde el simple hecho por nacer y respirar yo ya tengo una personalidad. Si en dado caso de que yo hubiese tenido una gemela y mi gemela hubiese nacido antes, ella es mayor que yo y posteriormente yo soy la menor. Esto lo determina el Estado a fines de que no podemos identificar a una persona con la misma fecha y hora de nacimiento, ¿ok? Entonces, lógicamente hubo un lapso entre mi hermana y yo al nacer. Primero nació ella, no sé, nació a las 12 y yo nací a las 12:10. Esos 10 minutos ya le dan ventaja a ella de ser la mayor. Ok, entonces por 10 minutos ella es la mayor. Así es como lo determina el Estado. Desde el momento en que tú naciste ya se te da como tal una personalidad, tú ya eres una persona jurídica, ¿vale? ¿Cómo yo determino el fin de la personalidad? Es decir, cuando yo ya dejo de tener una personalidad. Bien fácil, cuando yo muero. Cuando yo muero se termina la personalidad. Por ejemplo, si ustedes han tenido algún familiar que ha fallecido, si se dan cuenta, ustedes buscan su CURP y ya no existe. Desde el momento en que se da aviso a las autoridades de que ya falleció la persona, bajan todos sus datos del sistema de población. Él ya no existe, ya no está su acta, ya no está su CURP, se pierden absolutamente todos sus datos. ¿Por qué? Porque se pierde la personalidad. Entonces, en esencia, yo ya dejé de existir, yo ya no tengo personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque muchas veces lucran con esas personalidades que quedan ahí. Entonces, por eso hacen por eliminar la personalidad jurídica. ¿Ok? Posteriormente, bueno, ya sabemos que adquiero yo la personalidad cuando nazco, pierdo yo la personalidad cuando muero. Así de fácil y sencillo. Vamos con el siguiente subtema, que es las personas morales. Las personas morales nos dicen que son también conocidas como personas jurídicas. Antes era más sencillo de definirlas, pues se hacían en cuanto hubiese muchas personas físicas juntos con un fin determinado y organizadas a través de un documento jurídico, un contrato, una ley, un reglamento, un derecho, incluso una constitución. Sin embargo, la multiplicidad ya no es un elemento funcional a las personas morales, ya que éstas pueden estar integradas por un solo miembro, tal como es el caso de sociedades por acciones simples, las SAS, por sus siglas.
Por esto, una idea más atinada sería que es una persona no humana y que no tiene un cuerpo físico, por lo tanto es una ficción constituida a través de un documento jurídico. Es decir, sabemos muy bien que existen dos tipos de personas morales y personas físicas. ¿Ok? Entonces, aquí hay una diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Una es ficticia y la otra sí es real. Para esto nos dice, ¿dónde se regulan las personas morales? Las personas morales se encuentran reguladas en el Código Civil de México. Aquí es donde nos dice que podemos nosotros crear personas morales, es decir, personas como tal, ¿no? Con un domicilio y demás. Nos dice, ¿qué son las personas morales? Para la legislación civil, tanto como para la federal local, nos dice que es la nación, los estados y los municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas, es decir, tengo personas físicas. Las personas físicas sí existe como tal el físico, pero se llaman físicas, porque son personas tactibles, son personas como yo, que se sienten, está aquí, ¿vale? Las personas morales no son personas como tal, son únicamente, digamos que ficticias. Yo voy a crear una persona ficticia, es como cuando éramos chiquitos y teníamos amigos imaginarios. Esos amigos imaginarios no existían realmente, eran personas como tal morales. Las personas físicas era yo quien estaba imaginándolos, ¿vale? Así es lo mismo con personas físicas y personas morales. A grandes rasgos nos dicen que las personas morales en México pues son personas ficticias, que también tienen ciertas atribuciones. Ya habíamos visto en el primer subtema lo que eran las atribuciones de la personalidad, el nombre y todo eso. Entonces ahora los vamos a ver desde el punto de vista de las personas morales. Nos dicen, son personas morales la nación, el estado y los municipios. Los demás del ente público, es decir, todo aquello ficticio vienen siendo personas morales como tal. ¿Cuáles son sus atribuciones? Sus atribuciones como tal nos dice que deben de tener todas las que vimos sin el estado civil. ¿Por qué? Porque una persona imaginaria no se va a casar. Entonces debe de tener un nombre, debe de tener una nacionalidad, debe de tener un domicilio y un patrimonio. Esos 4 elementos los debe de tener al igual que la persona física. Únicamente se le quita el elemento que es el estado civil. ¿Por qué? Porque no se puede casar. No es como que Bimbo se casó con Coca-Cola, ¿no? O sea, no. Ambos son entidades ficticias, son personas morales que no existen, entonces no se pueden casar. ¿Vale? También para esto nos dice que en vez de lo que es un estado civil, ellos tienen una denominación social, o una razón social. Esta denominación o razón social, digamos así que es el nombre con los apellidos, pero en vez de apellidos es la sociedad que yo le voy a delimitar. El nombre es igual que nosotros, se puede llamar Lisette, pero la razón social es la que va a determinar qué tipo de sociedad es. Ese va a ser como que su apellido. No le puedo poner Lisette Meneses de Meneses. No, se tendría que poner Lisette Meneses de SA, que es Sociedad Anónima. Todos estos rubros que tienen SA, CB, SADCB, son sociedades civiles, sociedades anónimas, etcétera, ¿ok? Entonces a eso se le determina como razón social. Posteriormente, pues también debe de tener un domicilio, que es donde se ubica, no sé, por ejemplo, si yo soy dueña, ¿no? De una Coca-Cola nueva. Entonces yo ya tengo mi razón social, yo ya tengo el nombre, mi domicilio va a ser calle Margaritas, San Agustín, ¿no? Mi patrimonio como tal va a ser toda la empresa, todo el edificio, ese va a ser mi patrimonio junto con el terreno. La capacidad es que lógicamente yo tengo el dinero o la solvencia económica para pagar mis impuestos. Entonces, como yo puedo pagar mis impuestos, tengo capacidad, por ello puedo existir, ¿vale? Entonces, pues, espero que se haya quedado un poquito claro lo que es la personalidad moral. Más adelante vamos a ver lo que es la personalidad física. Pero bueno, ahorita de la moral espero que se haya quedado muy claro, que no se confundan con lo que son las atribuciones. Las atribuciones, recuerden que todos los tenemos. Son para ambos, pero se elimina una que es el estado civil para las personas morales. Para las personas físicas sigue existiendo, ¿ok? Entonces espero que no haya confusión. De todos modos, si hay dudas respecto a este tema, no me di a entender o demás, mándenme un mensaje, les voy a mandar una explicación o algún video para que ustedes lo comprendan, ¿vale? Entonces, pues que estén muy bien y nos vemos en la clase 7.